Bienvenidos inversores, ¿cómo están? El día de hoy traigo noticias sobre las criptomonedas, principalmente analizaremos a Bitcoin y realizaremos varios análisis, ya que el día de hoy parece pues que también está siendo bajista y algunas criptomonedas están perdiendo muchísimo valor, ahora lo veremos. Y amigos, mirad el Bitcoin cómo está cayendo, increíble. Vamos a actualizar este gráfico que hace días que no analizábamos a la criptomoneda Bitcoin. Y pues vamos a trazar correctamente este canal que teníamos de hace unos días. Ahora estará más completo, amigos. Podemos ver este canal y que se encuentra en la parte superior. Incluso podría llegar a valer los 36.000. El precio del Bitcoin podría llegar a estas zonas. Podemos ver un creciente volumen bajista. Por lo tanto, esto no ha terminado de caer. Mucho cuidado, inversores. Además de que ha roto este mínimo de aquí. Como podéis comprobar, pues lo hizo en los 39.500 y pues ha roto esta tendencia. Así que el próximo punto objetivo son los 36.000, que seguramente pues los alcanzará. Así que ya estáis avisados, amigos. Volumen creciente en la criptomoneda Bitcoin en tendencia bajista. Hay interés en que el precio caiga. Así que de momento seguimos con la tendencia bajista. Y ahora, amigos, pues iremos a ver otra criptomoneda que también ha perdido muchísimo su valor y se trata de Loopring. Si os acordáis, pues realizamos una compra el día de ayer a los 1.20 aproximadamente y comenté pues que si bajaba de 1 pues seguramente vendería. Y amigos, pues podemos ver esta clara tendencia bajista. El precio parece que no se va a detener, seguirá cayendo. Sin embargo, tenemos pues esta zona, hemos visto esta vela de indecisión con muchísimo volumen, así que por mucho que caiga el precio, yo creo que volverá hasta estos puntos, así que quizás pues arriesguemos un poco y pues mantengamos la posición. Esto lo estaré evaluando en las próximas horas, a ver cómo evoluciona el mercado, cómo se mueve Bitcoin, que como os comento, pues seguramente bajará y pues todas las criptomonedas, la mayoría, seguirán los mismos pasos. Son monedas correlativas que tienen pues el mismo comportamiento. Y pues amigos, hemos perdido de momento en esta operativa que iniciamos el día de ayer. No pasa nada, aguantaremos un poco más a ver si el precio pues decide ser algún soporte. El próximo punto sería los 0.74, que sería este punto de aquí, esta resistencia que ahora pues nos dará de soporte, así que vamos a marcarlo, así tendremos este nivel en cuenta, sería esta zona de por aquí, en los 0.78 aproximadamente. Así que amigos, mala decisión, tendríamos de haber esperado pues otra vela de confirmación o esperar un posible rebote, una subida, esperar un retroceso, una corrección y luego sí sería el mejor punto de entrar. Quizás nos precipitamos un poco, pero esto es lo mejor, amigos, que de cada operativa se aprende, porque si no haces nada pues no aprenderíamos. Así que muy interesante, estaremos viendo si llega hasta este punto de aquí y vamos a ver si el precio se dispara y pues en las próximas horas tomaré la decisión de si mantengo esta criptomoneda Loopring o si en caso contrario la vendemos. Lo estaremos analizando en las próximas horas, como os comento. Tomaré la decisión, en caso de que venda pues ya os informaré. Así que de momento también Loopring bajista, siguiendo pues la correlación que tiene con Bitcoin. Y pasamos a ver la criptomoneda Mana de Decentraland. Increíble caída, 2.52 precio actual. Compramos también a los 2.90 aproximadamente. 2.86, 2.90, compramos también un pequeño paquete, teníamos esta zona del 61% que no debía de romper y la ha roto, amigos. El precio se ha resistido bastante, como podéis comprobar en estas velas verdes de rechazo, ha sido 4 veces el precio rechazado. Sin embargo, por culpa de Bitcoin, no gracias a Bitcoin, a la caída que ha tenido el día de hoy, pues Mana no ha sido una excepción y también ha perdido pues bastante parte del valor, una pérdida durante el día de hoy de un 14%. Increíble, amigos. De esta criptomoneda sí que la mantendremos porque no compré un paquete muy grande y además de que Decentraland pues es un proyecto con muchísimo futuro, se están esforzando mucho, así que de momento pues la mantendremos. El precio seguramente seguirá bajando ya que no está haciendo ningún tipo de rechazo. De momento el interés bajista pues sigue permanente. Así que bueno,
estaremos viendo la evolución. De momento, como os comento, pues la mantendremos. Iremos viendo cómo evoluciona. Pudimos ver este triángulo que fue roto con tendencia bajista. Aquí hizo soporte, hizo resistencia, más bien dicho, en esta zona de aquí, rebotando pues en esta zona. Y pues amigos, estaremos esperando la evolución del precio, pues también tendremos muy en cuenta a Bitcoin, punto objetivo que os comenté al principio del vídeo, los 36.000. Así que iremos viendo la evolución de todas las criptomonedas en general durante el día de hoy, a ver si siguen cayendo. Y bueno amigos, y para finalizar tenemos a Blocktopia, Blocktopia Coin amigos, nuestra queridísima que en su día nos dio muchísimas alegrías ya que lo compramos pues en estos puntos y pudimos hacer varios tradings aquí pues obteniendo ganancias. Sin embargo, desde este punto pues estamos en pérdidas ya que compré pues a los 0.73, a los 0.65 aproximadamente, vendimos el 60% del paquete en los 0.72, 0.73 y una lástima no haberlo vendido todo, ya que pues teníamos esta vela de rechazo, podríamos haberlo vendido a los 0.66 y pues tendríamos las pérdidas cubiertas y pues bueno, hemos perdido muchísimo valor a precio actual de los 0.03, así que pérdida abismal amigos, una mala toma de decisiones, el precio parece que seguirá cayendo, ha hecho soporte en esta zona que marcamos de los mínimos. Aquí el precio ha rebotado en esta zona de aquí, en este último mínimo, creando un nuevo mínimo, volumen alcista, pues hay más interés bajista, disculpen, bajista, volumen mayor, así que la tendencia seguirá siendo hacia abajo, además de esta vela de rechazo, así que amigos, el precio de Blocktopia seguirá cayendo por malas noticias, así que seguiremos en pérdidas, iremos manteniendo esta criptomoneda de Blockcoin, ya que teníamos un valor de de unos 24 USDTs aproximadamente, ahora pues será la mitad, unos 12 USDTs, pérdida sustancial amigos, una pérdida bastante significativa, pero no pasa nada. Así que os estaré informando de las futuras noticias, vamos a actualizar un poco esta tendencia de aquí, de canal. Así que amigos, está además en la zona alta, a no ser que quiera romperlo, pues el precio podría caer muchísimo, como estamos comprobando que no tiene límite. Por eso la gente que dice, ¿por qué vendes en pérdidas? Yo no sé si se piensan que todas las criptomonedas subirán, si se piensan que a largo plazo pues todo va a subir. Todo es posible amigos, ya que tiene que entrar mucha gente aún en este mercado de criptomonedas, hay mucho capital aún por invertir. Sin embargo, yo he visto como acciones de empresas muy fuertes que lanzaban nuevos proyectos, nuevos contratos, el precio seguía cayendo. Muchas veces el gráfico no es correlativo pues con los fundamentales. Por eso nosotros nos guiamos pues con el análisis técnico. Así que bueno amigos, estaremos esperando las próximas noticias. Espero que os esté gustando esta serie de vídeos. Háganme saber en los comentarios si prefieren que sea pues vídeos individuales por cada criptomoneda o si también os gusta este tipo de vídeos pues un poco más generales, analizando pues principalmente Bitcoin y luego pues algunas de las criptomonedas que están en nuestra lista de seguimiento. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, a los nuevos bienvenidos, espero que disfruten del contenido y nos vemos en el próximo análisis.